Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy hablamos con quien se convertirá hasta el 2 de febrero en base a lo que se ha venido dialogando en el alcalde de San Pedro Sula, don Roberto Contreras, a quien le damos la bienvenida. Ha sido muy viralizado el tema de la alcaldía de San Pedro Sula a nivel de los medios convencionales y los medios alternativos por todo lo que ha tenido que pasar. Don Roberto, ¿qué tal? Bienvenido. Estamos ya a 8 días para que su hermano se convierta en alcalde y una semana después usted asumiría. Esa es la negociación ya trazada por parte de las autoridades de la alianza que llevó al poder a doña Xiomara. Buenas noches. Muy buenas noches, Rosendo. Buenas noches a todos los televidentes del banquillo. Muchísimas gracias por la invitación. Les saludo desde San Pedro Sula. Una noche atípica, fresca acá en el valle y agradecidos con su invitación, ya haciendo todos los preparativos para la toma de posesión de mi hermano Rolando Contreras el 25 de enero. En una candidatura a la alcaldía, como usted lo dice, muy llena de valladares, cargada de valladares y una candidatura que realmente empezó con la recolección de firmas en una forma independiente hasta que nos inscribimos. Luego en la unidad de coalición se nos negó el hecho de poder poner nuestra fotografía en la papeleta y tuvimos pues que accesar a la fotografía de mi hermano. Y ahora ya electo mi hermano, entonces viene el proceso de lo que es la renuncia, el intercambio en papeleta y luego el nombramiento por parte del director de la campaña política Libertad y Refundación, el señor Manuel Zelaya Rosales, proceso que haremos el 2 de febrero, después de una corta sesión de corporación, ya cuando mi hermano esté investido como alcalde de San Pedro Sula. Todo va a pasar porque se integre el gabinete de gobierno, se tenga un ministro de gobernación que es el que tiene la responsabilidad de los gobernadores políticos y ahí está resuelto todo, eso está claro ya. Sí, es correcto. Es que nosotros pensamos en algún momento ir al CNE, denuncias simultáneas, tanto del abogado Mar Mengíbar como vicealcalde, mi hermano Rolando Contreras como alcalde electo, pero en algún momento tuvimos cierto temor porque pues no confiamos en los fallos del CNE, institución que consideramos que no es autónoma, sino que obedece a los intereses de ciertos grupos políticos y por eso no quisimos arriesgarnos. Ahora vamos a esperar que la presidenta electa, doña Xiomara Castro de Zelaya, nombre al ministro de Gobernación y Justicia y luego él al gobernador político en San Pedro Sula. Y ahí hacer el conocimiento de las renuncias y ya la declaratoria, pues el nombramiento por parte del presidente Zelaya y de esa forma pues quedamos ya integrados como alcaldes electos en San Pedro Sula. Pasó muchas angustias, don Roberto. ¿Cuándo llegó a conciliar el sueño usted y estar tranquilo ya como está ahora después de tantos valladares, como me decía, que atravesó? Cuénteme cómo fue en su interior allá por el 18, 20 de noviembre, previo a la elección, cuando le dijeron usted no va, ya frente a lo que hoy está viviendo. Al inicio de las encuestas, Chendo, siempre nuestra candidatura manifestaba estar con mucha aceptación de parte de los sanpedranos. Es por eso que nos acercamos a una coalición con el PSH y Libertad y Refundación en vista de que nosotros no teníamos credenciales, pero sorpresa grande nos llevamos nosotros el miércoles 3 de noviembre, cuando el CNE, los mismos concejales que certificaron que nuestra candidatura independiente estaba legal y en forma y que no había participado y me dieron el registro en la casilla 10, fueron los mismos que se opusieron a que me inscribieran
en la unidad de coalición y poner mi fotografía. Fue prácticamente una semana en Tegucigalpa luchando sobre esto, una semana de insomnio. Ha sido un proceso largo, pero como sanpedranos que hemos decidido luchar por esta ciudad, hemos aguantado de todo, pero lo hacemos con paciencia, lo hacemos con amor por San Pedro Sula y sabemos pues que este gobierno va a ser un gobierno que va a representar los emprendedores, la educación técnica y también el buen funcionamiento de la empresa privada para poder generar inversión y desarrollo en San Pedro Sula. Fueron momentos difíciles, pero dice el escritor que se requiere mucha fuerza de voluntad para no renunciar a tus sueños cuando todo parece adverso. Y es que todo parecía adverso, pero había que luchar por esos sueños y hoy el pueblo sanpedrano nos da la razón con 150,000 votos versus 50,000 votos del alcalde saliente. ¿En algún momento pensó en apartarse, en retirarse definitivamente de política? Porque debemos decir que usted ya en su momento corrió por un cargo de elección popular, fue regidor del actual alcalde Armando Caledonio, pero al final se retiró. ¿Qué piensa de la forma en que se maneja la política en Honduras? Bueno, llega al entendimiento uno, Shendo, de que por mucho dinero que tenga una persona no puede hacer los cambios que necesita un país. Para eso se necesita el poder político. Y a mí me llamó mucho la atención lo del poder político porque es ahí donde creo que se pueden marcar los cambios en una sociedad, tanto a nivel presidencial como a nivel municipal. Este es otro de los retos más del niño que fue descalzo a la escuela, el niño que trabajó de conserje para hacerse perito mercantil y contador público, y del niño que soñó comprarle una casa a su mamá con sus pies descalzos. Nuestra vida ha sido marcada por sueños. Yo soy un soñador y un sueño grande después fue alcanzar la alcaldía de San Pedro Sula. Este sueño se concreta y ahora vamos a trabajar por la ciudad de San Pedro Sula con tenacidad, con determinación, con esfuerzo, entendiendo que todas las adversidades que hemos pasado son oportunidades para nuestra ciudad. Así es que la vida de los emprendedores está determinada por 3D, la D de determinación, decisión y disciplina. Hemos sido disciplinados trabajando en una forma austera totalmente, con 2,5 millones de lempiras. Hicimos una campaña política que nuestros adversarios posiblemente tenían 60 millones de lempiras. Pero hicimos el esfuerzo, el trabajo se hizo, tanto tuvo créditos el PSH como Libertad y Refundación y nuestra candidatura independiente. Y ahora aquí estamos listos para enfrentar los grandes desafíos que presenta San Pedro Sula. Y más allá de todos estos problemas, de este conflicto que ha atravesado en los últimos meses, y hablando de D, ¿qué es lo más duro que le ha tocado vivir? Apartando todo esto. Bueno, pensar en algún momento que ya estábamos inscritos y que podíamos participar y que luego nos dijeron que no, que definitivamente nosotros no podíamos participar en el proceso. Fue duro poder digerir algo porque no esperábamos una resolución tan arbitraria, una resolución apegada a intereses económicos y políticos, pero no apegada al derecho. Esto, lejos de debilitarnos, nos fortaleció aún más y aquí estamos, los resilientes, los galvanizados, los fuertes, los que nunca nos rendimos porque consideramos que San Pedro Sula merece una mejor suerte. Este es el tren de los emprendedores, este es el tren de los sueños, este es el tren de aquellos que tenemos un olor sexy, porque yo tengo un olor sexy, yo vuelvo a pollo asado. En este tren se subieron los que huelen a combustibles y lubricantes y a grasa, los mecánicos. Aquí se subieron las amas de casa que hacen pasteles y que tienen un olor sexy también. Este es el tren de los sueños que va a administrar una ciudad de San Pedro Sula, la ciudad que no se conoce, la ciudad de los vulnerables.
la ciudad de los niños que anhelan una mejor escuela, la ciudad de los jóvenes que quieren una educación técnica, aquellos que no quieren inmigrar y que buscan que nosotros les brindemos una educación para poner herramientas en sus manos y poder llevar sustento a sus casas. Los jóvenes lo que quieren es trabajar, poder forjar su futuro y tener felicidad. Y hacia eso encaminamos este gobierno. Un gobierno que posiblemente no sea muy bueno como partido político, pero sí va a ser bueno para la ciudad, va a ser bueno para los emprendedores y va a ser bueno para los empresarios. ¿Por qué dice que podría obtener un gobierno no bueno para los partidos políticos? Porque la cura va a ser amarga. El exceso de empleo que existe en la corporación municipal, en el afán de satisfacer un partido de gobierno, llevó a una empleomanía de cerca de 4.100 empleados, con una planilla de 65 millones de lempiras. Eso representa casi el 50% del presupuesto anual que pagamos por impuestos nosotros los sanpedranos. Entonces, la reducción de personal va a doler, por supuesto, pero la municipalidad tiene que ser un ente facilitador de empleos, no un ente que venga a emplear a todo el mundo. Por eso le digo, los políticos toman decisiones en función a 4 años. ¿A qué va a suceder si entra más gente a la municipalidad y cómo puedo establecer una estructura política a fin de ganar? Ahí es donde está el error, porque ya nuestro pueblo maduró. 8 años, 12 años de partido de gobierno y nos dimos cuenta que las estructuras no representaron lo que quería el Partido Nacional, porque tenían láminas, tenían bolsas de cemento, tenían bonos solidarios, pero el pueblo quería un cambio. Entonces yo apuesto también a que así como surge esta candidatura independiente, que se identifica con los emprendedores, que se identifica con la educación técnica y que se identifica contra la corrupción, entonces podemos hacer un gran gobierno para la ciudad, pero no muy bueno para partidos políticos. Muy bien, está con nosotros el próximo alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar del proyecto que tiene para el control de los vendedores ambulantes. Este es un dolor de cabeza en las principales ciudades del país, sobre todo cuando se instalan en el denominado casco histórico. ¿Cómo lo va a enfrentar? Después de la pausa, las respuestas. Seguimos al banquillo, está con nosotros don Roberto Contreras, que se convertirá en alcalde de San Pedro Sula y no junto a los 297 más en el territorio nacional. Tendrá que esperar unos días. De San Pedro Sula he escuchado una frase, don Roberto, y si estoy equivocado me corrige, que es común oír de la línea para abajo. ¿Cómo hará usted en su gestión para unir en un solo haz a todo ese pueblo que converge ahí en San Pedro Sula? Al final es la ciudad líder del valle. ¿Qué planificación hay? Nosotros, Rosendo, estamos viendo problemas muy delicados aquí en la ciudad. Los asentamientos comerciales, y no estoy hablando de vendedores ambulantes, porque en San Pedro Sula ya no existen vendedores ambulantes. Lo que tenemos son asentamientos comerciales de la primera calle, en la línea férrea, tercera avenida totalmente tomada, segunda calle, primera calle. ETA y OTA agudizaron aún más los vendedores estacionarios. ¿Por qué razón? Porque los emprendedores perdieron prácticamente todo. La pandemia también causó grandes problemas en la economía familiar. Entonces, ¿qué buscó nuestra gente? Un lugar cercano donde poder hacer alguna labor de venta y poder llevar sustento a sus casas. Entendemos esta labor, entendemos este funcionamiento. Lo que sucede, Rosendo, es que actualmente
la economía informal está superando la formal. Y recordemos que si la formal desaparece, entonces, ¿cómo vamos a mantener un municipio donde se necesitan impuestos, se necesitan ingresos para hacer obras donde los mismos vendedores estacionarios viven? Entonces, aquí estamos hablando de un proceso en el cual urgentemente San Pedro Sula necesita de 4 mercados verticales. No un gran mercado en la zona donde está la gran terminal, sino 4 mercados verticales, pero ya modernos, que presenten una solución inteligente, socializable también, y que sea ganar-ganar. Porque la ciudad necesita ganar sus espacios y los vendedores necesitan también ganarse la vida honradamente. Actualmente se está construyendo el mercado Guamilito con 300 locales. Lamentablemente se desperdicia una gran oportunidad, un terreno en el cual se pudieron haber hecho 2 niveles de parqueos para unos 200 vehículos y luego 4 niveles con gradas eléctricas. Un mercado que nos hubiera costado 250 millones de lempiras y hubiéramos albergado por lo menos 1.200 vendedores o locatarios. Y algo muy importante aquí también, Rosendo, es que los mercados no pueden seguir siendo administrados por la municipalidad. Tienen que pasar bajo administración de los locatarios. Los mercados siempre van a ser un bien del municipio, pero su administración debe de pasar a manos de los locatarios. ¿Qué nos ayuda con esto? Orden, limpieza, más desarrollo y a la vez arraigo de que la gente puede tener su propio local y a la vez el local le sirve como un crédito para poder sacar préstamo en un banco y no tener que estar debiéndole dinero a inversionistas colombianos o salvadoreños que le prestan con unas tasas de interés leoninas y lo poco que pueden ganar en el día prácticamente son los intereses que ganan ellos. Por eso estamos viendo nosotros que esas son las soluciones y también recuperar lo que es la Catedral de San Pedro Sula. Y estas estructuras, perdón, don Roberto, y estas estructuras verticales de las cuales usted habla, ¿a qué tiempo espera desarrollarlas? Porque aquí viene aquello de la desesperación en la cual entra un vendedor porque lo queremos para allá y debe haber conciencia de que estos proyectos pueden llevar meses o hasta años. Hay algo muy importante, Chendo, y es lo siguiente. El desarrollo trae felicidad a los contribuyentes. Por tal razón, no debemos de retrasar el desarrollo. Entonces, no tenemos que estar nosotros cabildeando tanto tiempo para hacer un mercado. La empresa privada puede construir un mall en 9 meses, 7 meses. ¿Por qué no lo puede hacer la corporación municipal? Claro que se puede. Por eso le digo, las decisiones tienen que ser tomadas y ejecutadas. Los emprendedores tenemos una frase que dice diciendo y haciendo. No es el hecho que vamos a esperar a planificar 2 años para ver si hacemos el mercado o esto, ¿no? Esto es rápido. O sea, nosotros tenemos que tomar decisiones que sean rápidas y que representen el desarrollo que necesita San Pedro Sula y cubrir las necesidades de los vendedores ambulantes. Si tienen un registro de cuántos son los vendedores que están disgregados en las diferentes zonas de alto consumo en San Pedro Sula que deberán ordenarse y cómo espera llegar a ellos en aras de convencerles de que lo que buscan es un bien al final para este vendedor que lo conocemos como ambulante. La única forma de poder llegar a ellos y que ellos entiendan que queremos lo mejor y que queremos hacerles el bien a ellos es estando con ellos cuando tienen necesidad. Y hace poco se quemaron 15 locales de vendedores estacionarios en la línea y nosotros llevamos lámina, madera y todo para retomar la actividad comercial de ellos, explicándoles claramente que esa era una solución temporal, que la solución permanente son los mercados verticales, porque el sueño nuestro es recuperar toda esa primera calle y también
toda la avenida de lo que es la línea y ahí tener un trans verdadero para conectar Chamelecón hasta Choloma y generar un tráfico por lo menos de 80 a 100,000 personas diariamente. Esto generaría que las arterias se descongestionen y a la vez generarían más negocio con pequeños centros comerciales alrededor de estas vías. Pero tenemos que trabajar en orden. Tenemos que vender este proceso socializado en una relación, como le digo, ganar para ellos y ganar para la ciudad. Bueno, aquí me introduce otro tema que lo voy a desarrollar ahora. Vamos a continuar de repente en el otro segmento. El tema del transporte público, si es que podemos llamar transporte público al servicio que recibe el ciudadano que se moviliza en el valle. Es un desorden completo. De pronto registramos en las horas pico que en San Pedro Sula es donde se registra la mayor cantidad de accidentes de tránsito provocada por los famosos microbuses. ¿Cómo espera intentar bajar estos índices de accidentes ahí en la zona metropolitana? Aquí es donde entra Chendo este famoso proyecto siglo XXI. Siglo XXI debe presentarnos a nosotros soluciones viales, no bultos de tierra pavimentados, puentecitos donde uno sube y baja, pero no solucionó el problema vial. Entonces, yo ya me reuní con Siglo XXI y les expliqué lo que es priorización de obras y también lo que es el desarrollo de la viabilidad, el descongestionamiento, pero pasando a otra etapa de ingeniería que se llama LIDAR. LIDAR es un sistema casi satelital en el cual se determinan los puntos donde está el congestionamiento, pero la solución es vía planificación y después viene la ingeniería. Usted no puede aplicar primero la ingeniería donde se le forma el tranque vehicular si no ha hecho la planeación, el estudio de por qué llegan esos carros ahí, por qué se atora el tráfico ahí. En ese caso nosotros hemos hablado con el ingeniero Roberto Andino y nos está presentando soluciones reales para San Pedro Sula y no necesariamente es a través de bultos de tierra pavimentados. Tienen que ser soluciones integrales, revisando bien el tráfico vehicular a través de una forma satelital. Muy bien, está con nosotros don Roberto Contreras. Vamos a ir a una pausa, ya venimos con más aquí desde Al Banquillo. Seguimos al banquillo con el próximo alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, hablando de estas obras y este desarrollo urbanístico de la ciudad. El famoso proyecto de siglo XXI ha sido muy cuestionado. ¿Qué revisión puntual espera realizar o lo buscarán eliminar? ¿Qué ha definido con sus equipos de trabajo? Que debemos decir es conjunto. Hay independientes, hay de Libre y hay del Partido Salvador. Don Roberto. Así es. Chendo, yo me reuní con el ingeniero William Hall, que es el encargado del siglo XXI, hace como unas 2 semanas. Y la posición nuestra, Chendo, es la siguiente. Siglo XXI está colectando un promedio de 300 millones de lempiras. Oiga bien, este es un impuesto coercitivo, arbitrario y aplicado únicamente en el municipio de San Pedro Sula, porque los otros 297 municipios no pagan siglo XXI. Prácticamente estos 300 millones de lempiras salen de la matrícula de nuestros vehículos. Hay que humanizar siglo XXI. ¿Qué es humanizar siglo XXI? Que no puede ser que los carros de 1,000 centímetros cúbicos a 2,000 centímetros cúbicos paguen 1,200, 1,400 lempiras, cuando ese es el grueso de los vehículos de la clase baja y clase media baja, porque son los vehículos de los taxistas. Por eso es que la gente lamenta mucho y se queja bastante del siglo XXI, porque hay vehículos que pagan muy poco y su cilindrada es mayor.
Por tal razón, lo que debemos de hacer es empezar por humanizar, establecer una tasa fija entre todos los vehículos a efecto de que no sean golpeados tantos el sector transporte y el sector clase media, clase baja. De estos 300 millones de lempiras que recibe el siglo XXI, son transferencias a través del gobierno central, pero la sorpresa mía es que siglo XXI se le adeudan 800 millones de lempiras. ¿Qué quiere decir esto? Que hay obras adelante ya del proceso de desarrollo en San Pedro Sula y no se han cobrado todavía esos años de matrículas. Nosotros queremos realizar las obras porque tenemos el sector Ticamaya, Jucutuma, donde necesitamos un puente, porque cada vez que llueve, más de 15,000 personas no pueden venir a trabajar, porque lo que hay es un vado. Entonces, lejos de empezar a hacer un puente donde no se necesita, prioricemos hacer el puente donde sí se ocupa. Tenemos el problema de la Flor de Cuba, que ustedes han sacado buenos reportajes respecto a personas que tienen que improvisar en una refrigeradora, hacer la canoa para poder cruzar a otro lado e ir a trabajar. Se necesita ese puente. Tenemos el otro problema, Jardines del Valle, un vado que cobró la vida de 3 personas hace como unos 7 u 8 años y no se ha hecho el puente. Y tenemos el otro problema en Juan Lindo, donde un vado se le acaban de invertir cerca de 14, 16 millones de lempiras, pero no se hizo el puente. Tal parece que es un resbaladero de carros. Entonces, necesitamos esos 4 puentes urgentes y los queremos sacar del siglo XXI. Pero no podemos seguir haciendo más obras que no sean prioritarias en la ciudad mientras no resolvamos estos 4 puentes. Y también el tema de las dificultades que genera la menor lluvia en San Pedro Sula, que lo hemos visto con zonas incluso de alta plusvalía totalmente anegadas. ¿Cómo espera enfrentarlo? Porque esta es parte de un ornato que debe presentar una ciudad moderna que responde a cualquier tipo de eventualidades, cosa que no se ha visto. San Pedro dista mucho de ser una ciudad moderna, siendo. ¿Por qué razón? San Pedro Sula no tiene sistema de aguas pluviales. San Pedro Sula no tiene sistema de aguas negras. Nosotros contaminamos el río Chamelecón y el río Ulúa porque los 3 terrenos que se compraron para hacer las lagunas de oxidación a efecto de no seguir contaminando el río Chamelecón ni el río Ulúa, un terreno de estos está invadido y la concesionaria no ha construido las lagunas de oxidación, que es parte de un contrato. Entonces la ciudad tenía el compromiso de entregar estos 3 terrenos que se compraron en la administración del doctor Juan Carlos Zúñiga por 74 millones de lempiras. Pero la concesionaria tal parece que se hizo de la vista gorda porque hay que hacer una inversión de cerca de 100 millones de dólares para construir las 3 lagunas de oxidación. Cuando nosotros contaminamos el río Ulúa y el río Chamelecón, toda esta contaminación va a parar a los arrecifes que están en Islas de la Bahía y los dañamos enormemente. Nuestra administración tiene que ser sostenible con el medio ambiente. Los bordos es otro problema grave que estamos teniendo nosotros. Tenemos cerca de 18 bordos en San Pedro Sula con más de 8,000 familias, cerca de 40,000 personas que viven a las veredas del río, Río Blanco, el Sauce, también este Río de Piedras, y la contaminación es enorme. Entonces, tenemos que trabajar en esto con soluciones integrales. Pero ¿cuál es el problema? Que los proyectos habitacionales no se realizan en la ciudad porque no se le ha brindado a Food for the Poor, a CEPUDO, a Hábitat para la Humanidad, los terrenos con la infraestructura, por lo menos de alumbrado eléctrico, de lo que es también este servicio de aguas negras, y ellos no pueden construir las casas aunque tienen los fondos, y por esa razón no podemos trasladar a estas personas a zonas donde recuperen la dignidad, donde ellos puedan vivir en una forma más honrosa. Don Roberto, y para desarrollar todas estas obras, ¿dónde va a buscar plata? ¿Dónde espera encontrar el recurso
porque la planificación pinta bien, pero para que ese proyecto se vuelva realidad se necesitan recursos y recursos frescos, no con los recursos ya comprometidos que tienen. ¿Qué puertas va a tocar? ¿Cómo está la credibilidad de la comuna sanpedrana para llegar al sector privado y que les apoye a la banca privada? O no sé qué petición hará el gobierno central, porque al final el desarrollo del Valle de Sula es clave para la generación de empleo y para muchas otras cosas del país. Sí, el desarrollo del Valle del Sur es clave para el desarrollo de todo Honduras. Y para analizar eso también, Chendo, yo tengo que estar claro de que ya el proceso de hacer política ya terminó. Por tal razón, yo no puedo vender ilusiones. Yo tengo que estar claro de dónde está el problema, dónde está la solución y quiénes son los responsables. Fue un punto que yo hablé con la presidenta electa, Xiomara Castro de Zelaya, respecto al salvamento financiero que necesita la corporación municipal, porque las cifras de endeudamiento de la Municipalidad de San Pedro Sula están al tope de los 3.000 millones de lempiras que autorizó el Congreso para que pudiera refinanciar 2.000 millones y tomaran 1.000 millones para obras de infraestructura, se adeudan 3.000 millones de lempiras. Y ese es el tope, de los cuales hay 2.980 millones que son la deuda actual. Pero en una forma no muy razonable o no muy intelectual, se tomaron cerca de 280 millones de lempiras para ir a hacer un puente, el Paso del Merentón, que le llaman, un puente innecesario que con una rotonda perfectamente hubiéramos resuelto el problema y tal vez hubiera costado 40, 50 millones de lempiras. El resto hubiera podido servir para construir por lo menos 2 mercados verticales y empezar a resolver el problema de atascamiento que tiene la ciudad. Entonces, ¿de dónde vienen los fondos? Los fondos pueden venir vía cooperación externa o vía auxilio del gobierno central, porque San Pedro Sula reporta cerca de un 42% del Producto Interno Bruto del país. Por tal razón, también merecemos ser considerados dentro del presupuesto general de la República, por lo menos con unos 3.000 millones de lempiras, a efecto de poder hacer el desarrollo de todos estos programas que tenemos como gobierno. Muy bien, está con nosotros el alcalde de San Pedro Sula a partir del mes de febrero, don Roberto Contreras. Vamos a una pausa, ya venimos. Seguimos al banquillo, está con nosotros don Roberto Contreras. Conclúyame la idea que tenía sobre el casco histórico ahí en el centro de San Pedro Sula, donde está la catedral que también ocupa cambios. Sin lugar a dudas, Rosendo, nosotros estamos viendo que aún la catedral de San Pedro Sula ya es parte, y aquí cuando dice casco histórico, aquí vamos a tener problemas con la gente que maneja lo que es el patrimonio histórico de la ciudad. Porque fíjese que muchos inversionistas no pueden realizar cambios en un edificio o no pueden hacer nuevas obras de desarrollo en la ciudad porque esta institución de lo que es el patrimonio histórico de la ciudad los amenaza con meterlos presos. A un alcalde lo amenaza con meterlo preso. Pero fíjese qué cosas más raras, que la Catedral de San Pedro Sula está prácticamente tomada y lo que es la organización que protege el casco histórico o los edificios que representan el patrimonio histórico de la ciudad no hacen absolutamente nada. Por tal razón, yo como alcalde voy a demandarlos a ellos, porque ellos no están protegiendo lo que son los edificios históricos de la ciudad. La Catedral de San Pedro Sula tiene que estar libre de vendedores ambulantes. Y usted podrá decir, sí, pero con eso va a perder votos usted. Por eso le dije, esta es una administración que no representa muchos beneficios para un partido político, porque esto es de vivir en orden. Esto es de vivir con respeto, esto es de vivir prácticamente entendiendo que todos tenemos derecho a ganarnos la vida, pero que no podemos tomarnos una catedral.
es bíblico. Recuerde lo que pasó cuando el Señor vio a los mercaderes en el templo de su padre. Los sacó y les dijo que no podían usar el templo de su padre como un centro de venta de mercaderías o para ejercer el comercio. Yo no estoy en contra de que las personas nos ganemos la vida honradamente, pero sí tenemos que ordenar esto. Tenemos que ordenarlo de tal forma que todos llevemos alimento a la casa, pero respetando los derechos y los deberes nuestros. Yo voy a mandar una ordenanza, la primera sesión de corporación, que el primer punto que vamos a descongestionar será la Catedral de San Pedro Sula. Tenemos que respetar la casa de Dios. Tenemos que respetar ese patrimonio hermoso que tenemos, donde los hermanos de la Iglesia Católica ya no pueden entrar a misa. ¿Por qué no vamos a ordenar eso? Porque de repente, si pertenezco a un partido político y cuando vengan las elecciones no van a votar nuevamente por nosotros. Podemos ordenarnos, podemos coexistir ganándonos la vida todos honradamente, pero tenemos también que respetar el derecho también. En la Tercera Avenida muchos edificios van a tener que ser demolidos para convertirlos en parqueo, porque ya los dueños de esos edificios no pueden entrar a sus negocios porque prácticamente están tomados totalmente. ¿Cómo espera llevar la relación con los regidores de los otros partidos políticos, incluso con el alcalde actual, con quien han mantenido sus diferencias por asuntos estrictamente políticos? Correcto. Ahora que él pasa a ser regidor, ¿le pedirá que se quede, que lo acompañe, que proporcione ideas para mejorar la ciudad? ¿O siente que puede correr con la misma suerte que usted en su momento tuvo, que mejor decidió apartarse? No, en el caso de don Armando, el ingeniero Armando Calidoño, actual alcalde de San Pedro Sula, alcalde saliente, hemos tenido 2 reuniones muy amenas en el cual hemos entendido que nosotros no somos enemigos, fuimos adversarios políticos en algún momento, en el cual pues nos dijimos algunas cosas pues producto del ambiente político, pero no ofensas que llegaran a calar. Ahora que estamos ya en otra posición, hemos tenido un par de reuniones muy amenas, muy sobre todo respetuosas, y él va a asumir como regidor de la corporación y él ha manifestado el apoyo total a nuestra administración. Nosotros a título personal sabemos que él tiene mucha información histórica y que le ha hecho pues mucho trabajo en la ciudad. Necesitamos ver cómo están todos estos programas y en qué asuntos él nos va a apoyar con su información histórica a fin de poder sacar adelante la ciudad de San Pedro Sula, porque aquí no priman los partidos políticos, aquí prima el desarrollo de San Pedro Sula y él es un hombre maduro y lo ha logrado entender, y yo también. Vamos a trabajar como un equipo, tanto con los regidores del Partido Liberal, el Partido Nacional si lo quiere también, y Libertad y Refundación, PSH y nuestros regidores, que son 3 en la parte de lo que es la candidatura independiente. De hecho, el jueves tenemos ya la primera sesión virtual de corporación, en el cual estamos haciendo pues ya los ensayos de cómo hacer las sesiones de corporación a partir del mes de febrero. ¿Cómo espera tratar el tema de la empleomanía? Ya me decía que hay decisiones que son duras, pero que se tendrán que tomar, sobre todo por el enorme aparato burocrático que tiene la comuna de San Pedro Sula. ¿Con cuánto espera operar? ¿O actualmente con cuánto es 4.000 operable? Operable realmente son 2.600 empleados. Actualmente hay 4.100. Estamos hablando que tiene que existir una reducción de cerca de 1.500 empleados. Esto hace una reducción en la planilla mensual de aproximadamente 27 millones de lempiras, lo cual es manejable. Queremos manejar una planilla aproximadamente de 38 millones de lempiras, que anualmente podría convertirse en 500 millones de lempiras. Es manejable porque representa el 25% de lo que es el ingreso del presupuesto anual que recibimos por concepto de impuestos. Actualmente estamos pagando 800 millones.
Estos 300 millones nos van a servir para llevar pavimento a Cofradía, llevar agua a Los Cotillos, llevar aguas negras al sector de la Aldea del Carmen, llevar pavimento también a la Rivera Hernández y de esta forma cumplir con un requisito que pide la ley de municipalidades respecto a por qué se elige un alcalde. Un alcalde se elige por dos razones: elevar el nivel de vida de los habitantes de un municipio. Número dos, hacer un uso racional de las finanzas o tributos que paga el pueblo. El primero busca bienestar social y el segundo busca bienestar económico. De esa forma vamos a administrar nosotros. Don Roberto, ¿y cómo espera encontrar paz y armonía con sus compañeros de la comuna sanpedrana, con su cuerpo de regidores, sobre todo por aquello de que se sacará empleados, pero hay muchos que respaldaron las aspiraciones políticas de quienes serán autoridades en los próximos días a cambio de una oportunidad de empleo? ¿No va a ser aquel que saca para meter? Eso es normal, Chendo. Recuerde que cada alcalde trabaja con el equipo que es afín a él. En el caso de sacar a nivel gerencial, tenemos 13 gerencias y cerca de unas 120 subdirecciones. De esos empleados no queda ninguno, ¿me entiende? Ahí es donde entran nuestros equipos a trabajar. Pero ya lo que es el grueso de la otra parte es cuando hacemos el recorte pagando prestaciones, porque estamos hablando que en prestaciones aquí necesitamos por lo menos 300 millones de lempiras para poder efectuar los recortes que tienen que hacerse. Si solo a nivel de funcionarios estamos hablando de 33 millones de lempiras. Se les va a pagar, don Roberto, disculpe, ¿se les va a cancelar prestaciones a altos cargos en la alcaldía? Esto porque a nivel del gobierno central se volvió común. ¿Es el mismo formato para la alcaldía? ¿No entran en aquella calificación de puestos de confianza? Sí, la antigüedad normalmente que se adquiere por un trabajo realizado, de efecto, sea gerente financiero, sea jefe de recursos humanos, están bajo la misma ley. Lo que es a nivel de gobierno central, creo que a ellos sí no los asiste ni el derecho ni la ley. Pero en cuanto a municipalidades, sí aplica el pago de prestaciones para ellos, según hemos investigado nosotros. Pero claro, tenemos que investigar más a fondo porque si no, estos fondos podrían ser, en este caso, pues van a ser como reparados a quien no tenga que pagar. Por eso nuestro departamento legal tiene que investigar esto junto con el departamento de personal. Pero si es un derecho adquirido, se tiene que honrar. Sí, tengo dos consultas finales. Quedé pendiente. Usted habla del olor a pollo, de la gente que lo ha acompañado, de los humildes, pero ¿cómo va a enlazar su relación también para que el pudiente, para que el inversionista se sume a sus ideas? Bueno, en este caso, Chendo, yo soy bilingüe. Yo hablo el idioma de los emprendedores y también hablo el idioma de los empresarios. Yo entiendo perfectamente que para que existan empresarios tenemos que apoyar a los emprendedores. Y si nosotros apoyamos a los emprendedores, vamos a generar muchos empresarios que van a poder también invertir en la ciudad. Por tal razón, yo voy a tener un contacto cercano tanto con los emprendedores, a los cuales me debo yo, como los empresarios que son los que generan las fuentes de empleo. Quiero decirle que habían retenido cerca de 8.000 millones de lempiras aquí en San Pedro Sula para el desarrollo de cerca de 3 centros comerciales enormes que se van a hacer. Y ahora que ya tomamos nosotros prácticamente la alcaldía de San Pedro Sula, ya se nos notificó que van a empezar las inversiones. Ya se van a construir 3 centros comerciales muy grandes, lo cual va a generar cerca de 10.000 empleos directos. Cierro con usted el tema de la seguridad ciudadana, que es un punto clave para el desarrollo de las comunidades. ¿Cómo lo va a continuar? Porque sí, hace un tiempo atrás, debemos decir, San Pedro Sula era violenta, era una de las ciudades más complicadas de vivir en el mundo, pero sí se ha registrado una transformación. ¿Cómo seguir mejorando?
En este caso son 3 puntos, Chendo. Estamos hablando de alumbrado público y alguien podrá decir, ¿pero qué tiene que ver el alumbrado público para reducir la delincuencia? Bueno, está comprobado en los países de Europa y en los países del primer mundo que las calles alumbradas evitan la violencia. Por tal razón, va a haber un proceso masivo de lo que es alumbramiento de las calles y avenidas de San Pedro Sula. Luego el segundo término, educación técnica. La educación técnica va a desincentivar a los jóvenes para que no se enrolen en crimen organizado. Si ellos logran llevar alimentos a sus casas y se educan como técnicos en refrigeración, electricistas, personas que puedan reparar un vehículo, mecánica automotriz, mecánica de motocicletas, estaremos combatiendo no solo la delincuencia, vamos a combatir también las caravanas que salen de la costa norte. San Pedro Sula no puede seguir siendo el epicentro de las caravanas hacia Estados Unidos. Y eso lo hemos hablado con USAID y vamos a tener acceso a fondos para educación técnica. Y finalmente el apoyo a los emprendedores que va a generar una economía más fuerte en San Pedro Sula. Don Roberto, le agradezco su tiempo, muy amable. Muchas gracias a usted, Chendo. Gracias por la invitación. Saludos. El próximo alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.